¿Sabes cuál es la verdad más insoportable para la mayoría? Que la vida no tiene sentido. No hay propósito oculto. No hay justicia divina. No hay plan secreto esperándote al final. Y tú lo has sentido, lo sabes. En esos momentos donde el cansancio es tan profundo que ni el sueño lo borra. Cuando te miras al espejo y no hay un ¿para qué? Que sostenga lo que haces. Cuando todo lo que haces parece ruido, pero te da miedo admitirlo, porque piensas que si la vida no tiene sentido, entonces nada vale la pena. Y ahí es donde te equivocas. Camus no decía eso. Él decía que justo cuando entiendes que el universo es indiferente, es cuando puedes empezar a ser libre. Libre para resistir, libre para decidir, libre para dejar de buscar y empezar a construir. Este video no viene a consolarte, viene a romperte, porque a veces la única forma de empezar a vivir es cuando muere todo lo que creías cierto. Te enseñaron a buscarle un sentido a todo, una razón por la cual sufrir, una explicación que justifique lo injustificable. Pero cuando alguien muere sin razón, cuando te abandonan sin previo aviso, cuando el esfuerzo no da frutos, cuando haces todo bien y todo igual se derrumba, ¿qué sentido puedes encontrar ahí? Y es justo ahí donde te rompes, no por el dolor, sino por no entender por qué. ¿Y sabes qué? No lo vas a entender. No hay guión escrito, no hay respuesta universal. La vida, como el universo, no tiene una intención clara, y pretender que todo tiene que tener sentido es la raíz de tu angustia más profunda. Yo sé que tú estás cansado de buscarle un significado a lo que te ha destruido, cansado de preguntarte por qué a ti, cansado de fingir que estás bien cuando por dentro estás perdido. Te rompiste, no por lo que pasó, te rompiste por no encontrarle sentido a lo que pasó. Y eso es lo que te tiene detenido, congelado, bloqueado entre lo que fuiste y lo que ya no puedes seguir siendo. Déjame decirte algo. El vacío que sientes no es debilidad. Es el principio de la conciencia. Porque cuando dejas de esperar un propósito externo, puedes empezar a crear uno propio. Uno que no venga de la religión, de tus padres, de la sociedad, sino de tu dolor, de tu libertad, de tu silencio. Camus lo llamó la rebelión lúcida. Aceptar el absurdo, mirarlo de frente, y aún así levantarte, aún así crear, aún así vivir, no por esperanza, sino por decisión. No necesitas saber por qué estás aquí para empezar a actuar como si tu presencia importara. Porque importa, no por el universo, no por el destino, sino porque tú decides que importe. Y en ese momento, el sinsentido deja de doler y se convierte en posibilidad. Te han dicho que si no encuentras sentido, te vas a perder. Pero nadie te dijo que tal vez ya estás perdido por buscarlo tanto. Te aferraste a promesas vacías, a frases de autoayuda, a la idea de que todo pasa por algo, cuando lo único que estaba pasando eras tú, rompiéndote por dentro mientras sonreías por fuera. Te lo digo con claridad. El que busca un sentido absoluto en todo, termina esclavo de su propia decepción. La verdad es que hay días en los que nada tiene forma. Te levantas, haces lo mismo, ves las mismas caras, escuchas las mismas voces, pero por dentro todo suena apagado, como si estuvieras vivo por accidente. Y ese es el problema, que crees que deberías sentir algo, que deberías tener pasión, que deberías tener un propósito, un camino claro, una causa superior. Pero nadie te dijo que el silencio interior también es parte del viaje, que el vacío no siempre es un error. A veces es una señal de que por fin estás despierto. Camus no te pedía que dejaras de vivir
por no encontrar sentido, te pedía que lo enfrentaras, que dejaras de negarlo y que una vez que vieras de frente el absurdo de la vida, decidieras vivir con más fuerza que nunca, sin esperar recompensa, sin esperar justicia, sin esperar que las cosas se acomoden, solo vivir por decisión. ¿Quieres un ejemplo real? Tú, que estás viendo esto, has tenido momentos en los que quisiste rendirte, en los que todo parecía tan plano, tan gris, tan inútil, que ni siquiera la tristeza tenía forma. Y sin embargo, aquí estás, respirando, mirando esta pantalla, escuchando estas palabras. Eso es lo más absurdo y lo más sagrado al mismo tiempo. La vida no necesita tener sentido para que tú puedas hacer algo con ella. Puedes estar perdido y aún así avanzar. Puedes no entender nada y aún así resistir. Puedes no sentir esperanza y aún así levantarte. Camus hablaba del mito de Sísifo, ese hombre condenado a empujar una piedra hasta la cima de una montaña, una y otra vez, sabiendo que volvería a caer. Una vida absurda, un castigo sin sentido. Pero Camus decía que el verdadero acto de libertad era imaginar a Sísifo feliz. Feliz no porque amara el castigo, sino porque decidió apropiarse de él, porque en vez de buscarle un propósito divino a su sufrimiento, lo convirtió en su camino, lo asumió y al hacerlo fue libre. Eso mismo te toca a ti. Tu vida puede parecer una rutina sin sentido, una piedra que cae una y otra vez. Pero si decides empujarla con conciencia, con rebeldía, con el pecho abierto y los dientes apretados, esa piedra deja de ser un castigo y se vuelve tu forma de afirmar que estás vivo. No porque esperas algo al final, sino porque tú elegiste estar aquí. Y eso es más valiente que cualquier sentido impuesto desde afuera. Tal vez el problema no es que la vida no tenga sentido. Tal vez el verdadero problema es que tú sigues esperando que lo tenga. Sigues creyendo que en algún punto todo va a encajar, que un día, sin darte cuenta, tu dolor será comprendido, tu esfuerzo recompensado, y tu historia tendrá un giro que lo explique todo. Pero no, ese día no llega, y cada vez que lo esperas, te rompes un poco más, porque mientras esperas, la vida se te escapa, la vives a medias, como quien se sienta en una estación vacía, esperando un tren que no pasa. Esperas que alguien llegue a decirte que todo lo que has sufrido tenía una razón. Esperas que el abandono de tu padre, la traición de tu pareja, la soledad que llevas en el pecho como un peso invisible, sirvan para algo. Esperas que tu dolor se convierta en propósito, que tu vacío sea un preámbulo, no una condena. Esperas, 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 como si fuera un sacrificio que algún Dios va a ver desde el cielo. Y Number, eso no va a pasar. No hay promesa esperando ser cumplida. No hay equilibrio cósmico que te compense por haber aguantado tanto. Y aunque duela, no hay justicia garantizada. Lo que hay, eres tú, solo tú. La única justicia que existe es la que tú decidas ejercer sobre ti mismo, la de hacerte cargo, la de mirarte a la cara y decir, esto es lo que hay, y aún así, sigo. Dejar de buscar respuestas donde ya solo quedan ruinas, dejar de abrir puertas que ya no existen, y empezar por fin a levantar una pared propia. Ahí, en ese lugar devastado, en ese punto exacto donde todo lo que esperaba se ha ido, donde ya no queda ni fe, ni dirección, ni sentido, empieza una vida nueva, una vida sin ilusión, pero también sin cadenas, porque cuando ya no esperas sentido, cuando dejas de implorarle a la existencia que te explique por qué duele tanto vivir, puedes empezar a crear dirección, tu brújula, tu impulso, sin tener que encajar, sin tener que justificarte,
sin tener que explicarle a nadie por qué sigues aquí. Sigues porque decides hacerlo. Y eso basta. No es una vida vacía. Es una vida libre. Libre de la trampa del ¿para qué? Libre del cuento de la misión de vida. Libre del peso absurdo de tener que ser especial para sentirte digno. Hoy te hablo a ti, al que siente que ya no tiene nada que perder, al que ya no llora, porque está seco por dentro, al que ha tocado fondo, pero sigue respirando, al que no necesita una razón, sino una chispa, un impulso. Y ese impulso no nace del sentido, nace del coraje de vivir aunque nada esté claro, del coraje de ser quien eres, aunque el mundo no te reconozca, del coraje de moverte, aun cuando no hay mapa, aun cuando no hay destino. Camus no te pidió esperanza, te pidió rebeldía, una rebeldía silenciosa, una forma de mirar el vacío y decirle, no me vas a destruir. Una vida sin sentido puede ser más auténtica que cualquier dogma, porque ya no actúas para encajar. Actúas porque sientes, porque decides, porque estás despierto y eso es lo más parecido a estar vivo de verdad. No es fácil, nadie dijo que lo sería, pero es tuyo. Y eso, aunque nadie más lo entienda, es suficiente. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no tolera las mentiras. Te cansaste de ser bueno a costa de ti mismo. Esto no es un canal, es un espejo, un corte limpio a lo que fingías ser. Suscríbete si estás listo para dejar de traicionarte. Aquí no se viene a sanar, se viene a despertar. Nos vemos cuando estés listo para seguir sangrando por dentro.